La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Y ahora ya sí, vamos con las noticias de hoy, 13 de mayo de 2024. Dejamos las noticias de hace 100 años, volvemos a las de hoy. El Partido Socialista de Cataluña ha empezado a tomar la iniciativa que le corresponde como ganador de las elecciones catalanas. Han creado ya una comisión de 6 miembros para negociar todo lo que está por venir en los próximos meses. Empezando por la mesa del Parlamento, que va a ser clave, y siguiendo por el debate de investidura. Esa iniciativa del PSC, esa iniciativa se va a topar con dos duelos. El primero, el más determinante, es el duelo que tiene que hacer Esquerra. Se va a ser muy doloroso. Los catalanes les han mandado a galeras, sin compasión. ¿Y qué hacer ahora? ¿Favorecer una investidura de Salvador Illa y terminar de decepcionar a esa parte del electorado independentista que les ha castigado por su política de pasar página del proceso? ¿O bloquear una investidura de Salvador Illa y arriesgarse a una repetición electoral de la que pueden salir todavía más desmembrados? Y luego está el otro duelo, que es el que tendrá que hacer quien está caput y no lo sabe. O se resiste. Carles Puigdemont, que dijo que se iría si no podía gobernar, ahora intenta a la desesperada una fórmula que él mismo sabe que es inviable. Primero necesitaría sumar a los votos de Junts, los de Esquerra y los de la CUP. Con eso todavía estaría muy lejos de la mayoría absoluta y a partir de ahí debería intentar que el PSC, que le ha ganado las elecciones, se abstuviera para dejarle gobernar a él. ¿Por qué iba a hacer eso el PSC en la mente de Puigdemont? Pues porque Puigdemont en las próximas semanas irá elevando su tono de amenaza al PSOE. O sacrifican ustedes a Salvador Illa y me dejan gobernar a mí en Cataluña, o se van olvidando de que yo les vuelva a apoyar una sola votación a nivel nacional. Y sin los votos de Junts, la suma parlamentaria en la que se apoya el gobierno de coalición no llega a la mayoría absoluta. En el PSOE desdeñan esas amenazas. Veremos en qué queda todo, qué salida encuentran los socialistas a este laberinto para la gobernabilidad catalana, pero de momento la única certeza, y no es menor, es que el independentismo ya no podrá seguir diciendo que habla en nombre de Cataluña y los catalanes. Y hay que ser muy obtuso o políticamente muy pequeñito para no reconocerle al PSOE que las políticas desplegadas por Sánchez hacia Cataluña, la política de diálogo y distensión para la reconciliación, han dejado sin oxígeno al raca-raca victimista. En la mesa del análisis esta noche, Claudi Pérez, director adjunto del País. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, muy buenas. Aymar, ¿cómo estás? Tú has criticado algunas de las medidas de Sánchez respecto a Cataluña, a las que ahora se atribuye su éxito electoral. Yo he criticado, bueno, me alegro que me recuerdes ese reproche. Yo he criticado indultos y amnistía y lo he hecho y lo volvería a hacer desde una posición inamovible, que es la posición de la igualdad de los españoles ante la ley y las oportunidades que la propia ley ofrece. Voy a hacer incluso un pequeño recordatorio. La amnistía la califiqué de pija en el País porque beneficiaba a unas élites, y de los indultos me espantó especialmente que se hubiesen negado durante tanto tiempo cuando en realidad solo respondían a un interés electoral. Dicho esto, me entusiasma el dilema endiablado, ya lo veo todo en dilemas, que tenemos encima de la mesa, porque creo que esas dos malas medidas, a mi juicio, han dado un buen resultado, también a mi juicio, que es el final del proceso y la desactivación del independentismo. Es decir, el haber privilegiado a las élites del independentismo, el haberle perdonado sus delitos y sus condenas a unos pocos, ha conseguido a priori desmontar un sistema político, un sistema moral gobernante en Cataluña que pretendía privilegiar a unos ciudadanos sobre otros, en atención ya no a su lugar de nacimiento ni siquiera, sino a sus propios sentimientos de nación. Así que me parece una muy buena noticia, me parece un éxito incontestable de Pedro Sánchez, por el que ha pagado además fuera de Cataluña un carísimo peaje, también un peaje electoral, y aún puede pagarlo. No se sabe, pero esto ha ocurrido así y creo que así tiene que contarse. Hasta mañana, Javois. Un beso. Vico. Son las 17 minutos de la noche, las 9:07 en Canarias. Imaginen ser Esquerra ahora mismo. Imaginen ser Esquerra.
El votante, lejos de premiar la línea posibilista y de gestión, el votante te mete un revés que te deja tiritando, te deja en la situación de mayor debilidad en muchos años. Paradójicamente, desde esa situación de debilidad tienes la llave de todo, porque tú decides si facilitas la investidura de Salvador Illa, si la impides y generas un bloqueo, o si además de impedirla te sumas a la propuesta de ficción y enredo que prepara Puigdemont, sin más futuro que el de empantanar la gobernabilidad catalana por unos meses. Claro, tú eres Esquerra y ¿qué haces? ¿Le sigues el juego a Junts? ¿Bloqueas la gobernabilidad? ¿Participas de un escenario que muy probablemente termine en una repetición electoral en la que te puedes terminar de desangrar? ¿O haces presidenta Salvador Illa, al que no puedes ni ver, y en la misma jugada entierras políticamente a Puigdemont, porque Puigdemont dijo que si no gobernaba se iba, y de esa manera dejas descabezado a tu principal oponente dentro del ámbito independentista, que es Junts? Y tú, Esquerra, teniendo la capacidad de decidir qué haces, precisamente esa posición puede generarte una crisis interna mayúscula, porque a la debilidad se sumará la división. Al hecho de que Esquerra va a perder de golpe muchísimas nóminas públicas, todas las del Govern y la mitad de las del Parlament, a eso se suma que tendrá que afrontar el debate interno de si facilitar o no la investidura de Illa bajo un nivel de presión de Junts que va a ser para verlo. De momento, quien se baja del barco en un gesto de dignidad política importante es Pere Aragonés. Mi decisión de no tomar el acta de diputado y por lo tanto no formaré parte del próximo Parlament de Cataluña y abandonaré la primera línea política. Informa desde Ser Cataluña Laura Pons. Pere Aragonés anuncia que abandona la primera línea política, sin embargo continuará como presidente en funciones hasta que un candidato logre ser investido. Que no prendré l'acta de diputat i per tant que no formaré part del proper Parlament de Cataluña. No recogeré el acta de diputado y no formaré parte del Parlamento de Cataluña, decía Pere Aragonés, quien por responsabilidad y honestidad decide marchar. Se despedía solo este mediodía en la sala de prensa de la sede de los republicanos, aunque Junqueras, Vilalta, Jordà, Sans, el núcleo duro del partido, le daba las gracias por estos 3 años al frente de la Generalitat. El adiós de Pere Aragonés abre un melón a nivel interno, a nivel de partido. Él es el coordinador nacional de Esquerra, el número 3 de la formación, detrás de Oriol Junqueras y de Marta Rovira, y preguntado sobre el liderazgo de la formación. I tocarà enfortir aquest projecte i prendrem, doncs, es prendran les decisions. Tocará fortalecer el proyecto y lo haremos de forma colectiva, decía Pere Aragonés. Coge fuerza la convocatoria de un Congreso Nacional extraordinario para abordar el liderazgo del partido, ya que parte de la militancia culpa a toda la cúpula y no solo a Pere Aragonés del batacazo electoral, pero de momento quien se va es Pere Aragonés. Junqueras se queda. Y Junqueras pilotará la decisión que tiene que tomar Esquerra, que como decimos básicamente es elegir entre 3 escenarios. 1, facilitar la investidura de Illa. 2, hacerse el muerto, no hacer nada y favorecer el bloqueo. Y 3, favorecer también el bloqueo, pero sumándose a la opción de Puigdemont, que básicamente es sumar todos los votos independentistas, 59, por lo tanto se quedaría muy lejos de la mayoría absoluta, pero esperarían a que los socialistas renunciaran a presentar a Illa y sin embargo hicieran presidente a Puigdemont a cambio de que los partidos independentistas le siguieran apoyando al PSOE en el Congreso. Esas son las 3 opciones de las que tiene que elegir Esquerra ahora mismo. Y en esa tesis, en la última, está Puigdemont. Xavi Abelló. Puigdemont ha movido ficha para obligar a Esquerra a decidir si quiere añadirse o no a la carambola de presión hacia el PSOE que el candidato de Junts ha empezado a diseñar. Anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidencia de la Generalitat en el debat Puigdemont dice que se postulará a la investidura porque puede reunir más apoyos que ella, 55, cuenta con los de Esquerra, en lugar de los 48 que sin los republicanos sumarían socialistas y comunes. Para ello, Esquerra deberá mojarse en la ronda de contactos que iniciará el próximo presidente o presidenta del Parlament y decidir si mantiene el no a unos y a otros que hoy ha expresado Pere Aragonés. Lo que pretende Puigdemont es usar su influencia en el Congreso de los Diputados para que el PSOE avale un gobierno independentista. De momento, sin embargo, la amenaza explícita de hacer caer a Pedro Sánchez solo se verbaliza si el PSC se vale del PP o de Vox para lograr la presidencia, no para un escenario como el del tripartito. No irem a amenaçar al senyor Pedro Sánchez si hi ha un tripartit d'esquerres a Catalunya. Si hi ha un joc brut, recolzar-se per activa amb el Partit Popular i per passiva amb Vox, es evidente que no pueden continuar. Terminarían sus pactos si se apoyasen en PP o Vox, lo que Puigdemont considera un juego sucio. Puigdemont ha descartado de nuevo cualquier pacto de gobierno con el PSC, a pesar de lo que propone, implicaría un gobierno que estaría permanentemente condicionado y sin alternativa por los socialistas. Los socialistas de momento lo que hacen es rechazar esas amenazas todavía veladas de Puigdemont y hoy Pedro Sánchez ante los suyos, ante la Ejecutiva Federal del PSOE, ha sacado pecho de sus políticas. Les ha dicho, teníamos razón, el perdón tiene efecto sanador.
Guillermo Lerma, jefe de política de la SER. Buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. En el PSOE creen sí que ese escenario político que dejan las urnas en Cataluña supone un aval a las políticas desplegadas por Sánchez en esa comunidad. En las filas socialistas están convencidos de que a partir de ahora se abre un nuevo ciclo que pone fin al procés y una etapa de confrontación. Tanto en Ferraz como en la Moncloa hoy solo se habla de satisfacción, aunque son conscientes también de que por ahora solo se ha logrado un primer objetivo y que por delante aún queda un camino complicado por recorrer. El PSOE aspira a hacerse con la Generalitat sin que eso complique los apoyos parlamentarios del gobierno a nivel nacional. En el partido confían en poder lograr esa cuadratura del círculo. Por ahora lo que han dejado claro tanto los socialistas catalanes como la dirección federal es que solo contemplan una posibilidad, que ella sea presidente por mucha imaginación política que le eche Carles Puigdemont. No apoyaremos la investidura de Puigdemont y esto le tiene que quedar muy claro a Puigdemont, aunque nos amenace con bloquear la gobernabilidad en España. El primer escenario que contemplan tanto en Ferraz como en el PSC es que sea la izquierda. Esto interpela a Esquerra, la que facilite el gobierno de ella. Los socialistas en cualquier caso no van a dar pasos en falso. Piden calma, que los partidos independentistas digieran el resultado y esperan que eso no suponga una alteración de las alianzas en el Congreso. Esperan que no afecte a las relaciones parlamentarias del PSOE aquí en Madrid. Lo decía Esther Peña, portavoz de la Ejecutiva Federal. El Partido Socialista firmó acuerdos de gobernabilidad con muchos partidos, también con Junts y Esquerra, y el Partido Socialista cumple sus acuerdos y no tengo ninguna duda que el resto hará lo mismo. Además, no hay ninguna otra alternativa al presidente Sánchez. Eso es lo que expresan en el PSOE, que los partidos independentistas no tienen alternativa ni incentivos para apoyar, por ejemplo, una moción de censura liderada por el Partido Popular. Lo cierto es que en el PSOE expresan un deseo, nadie tiene la certeza de cuál puede ser la reacción de Esquerra y de Junts. Guillermo, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Claudia, análisis de situación, venga. Vamos con ello. A ver, yo creo que llevamos años con el raca-raca, decías tú, ¿no? Con la matraca esta de se rompe España. Llevamos unos cuantos meses también con la otra matraca de que la amnistía y que los pactos con el soberanismo favorecían al independentismo y en particular a Carles Puigdemont. Y en fin, así que lo de ayer me parece que es un cambio de rasante, un punto de inflexión, algo que es muy muy importante, ¿no? Yo estoy un poco harto de las inauguraciones permanentes de la historia, pero aquí es una primera vez que el PSC gana en votos en escaños y es una primera vez desde el año 80 en el que el independentismo el soberanismo saca menos del 50%. Entonces aquí ha habido después de la amnistía, por cierto, ha habido una derrota rotunda del independentismo en las urnas que tienen muchas implicaciones para la estabilidad de Cataluña y la de España. Algunas, yo tengo 3 o 4. Una es que los catalanes demandan cierta estabilidad. Ya estamos. Yo soy catalán y detecto una cierta fatiga de materiales, ¿no? Del aventurerismo independentista, de las inauguraciones permanentes de la historia a la que nos tiene acostumbrados Puigdemont y compañía. También creo que estamos ahora en una especie de punto muerto. Vienen las elecciones europeas, hasta entonces es lógico que todo el mundo retrase algunas decisiones. El único que se ha saltado ese punto muerto es Pere Aragonés, pero es que la debacle, ¿no? El batacazo de Esquerra Republicana, pues bueno, casi exigía eso. Y luego también creo que esa dimisión obedece a que intentó saltar por la ventana hace poco, ¿no? Hay alguna gente que salta por la ventana y cae de pie, según una metáfora que hemos oído mucho de algún líder político recientemente. Pues Aragonés saltó por la ventana con un adelanto electoral y se dio con la dentadura en el suelo, ¿no? Y entonces, pues bueno, de ahí esa dimisión. Yo francamente no veo muchas consecuencias para la legislatura en Madrid. Creo que, salvo que sigamos creyendo que Puigdemont es un loco, cosa que no fue después del 23 de julio, pues bueno, pues la alternativa al gobierno actual es un gobierno del PP y Vox. No creo que ni los votantes de Esquerra ni los votantes de Puigdemont toleren ese tipo de gobierno en este momento. Y luego en Cataluña pues ya veremos qué es lo que pasa. Has puesto 3 escenarios. Yo francamente creo que la investidura de Puigdemont es inviable porque supondría que Illa, después de todo lo que ha pasado, se disparara en el pie y no veo a Illa suicidándose, ¿no? Políticamente. Y ni creo que Sánchez le empuje por ese
por ese barranco. Un tripartito también parece difícil, ¿no? Esquerra salió ayer inmediatamente a desmentir que vaya a suceder eso. Yo creo que ahí falta que Esquerra digiera el batacazo y ya veremos lo que sucede. Ahora vienen unas elecciones europeas que son fundamentales y de ahí que se retrasen algunas de las decisiones y yo lo que sí me gustaría decir es que los vascos y los catalanes, tú eres vasco, yo soy catalán, hemos tenido campañas educadas y respetuosas. Madrid es la capital de la toxicidad y del ruido en estos momentos y igual deberíamos reflexionar como madrileños revenidos que habría que rebajar un poquito el nivel del ruido insoportable de la capital. Juliana. Buenas noches. Pues sí, estoy de acuerdo con Claudi en que la nota más importante de estas elecciones es la pérdida de la mayoría absoluta de los independentistas. En realidad, 1980, yo no sé si es una referencia que podríamos adoptar, porque Convergencia en aquel momento era una formación, Convergencia y Unió era una formación de carácter autonomista, si bien Pujol siempre había dejaba caer cada X tiempo una cierta... alimentaba la esperanza sentimental de los independentistas que eran en minoría, ¿no? Es en 2012 cuando Artur Mas da el paso en plena crisis económica en las elecciones anticipadas de 2012. Por lo tanto, yo creo que se cierra en estos momentos un periodo de 12 años, cuidado que no es poco, 12 años que han supuesto un altísimo voltaje en la política española, que la han determinado muchísimo, ¿no? Y esa mayoría absoluta que ha estado presente desde entonces en el Parlamento hoy no existe. Está muy por debajo. La mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña se fija en 68 diputados y ellos están en 61, contando con esa nueva extrema derecha que ha surgido. Si descontamos a Alianza Catalana, está en 59, tan lejos. Por lo tanto, efectivamente, ha habido un retroceso importante y eso está ahí. Y a partir de ese resultado, nadie puede afirmar, como se afirmaba en este país y sobre todo en la ciudad de Madrid, muy intensamente, que los indultos y la amnistía lo que estaban haciendo era alimentar al secesionismo, alimentar al independentismo. Quienes entonces decíamos que eso era falso, teníamos razón. Y creo que no hace falta repetirlo por 3 veces, pero creo que es conveniente hoy reivindicarlo. En Madrid ha habido 5 manifestaciones consecutivas, convocadas por el Partido Popular contra la amnistía. Y me parece que ahora hay una sexta, el día 26 de mayo. No sé qué van a hacer con esa manifestación. Sexta. Pero además de esas 5 manifestaciones, que fueron manifestaciones pues ordenadas, pacíficas, cívicas, hubo escenas no del mismo tipo en la calle Ferraz en Madrid, organizadas por la extrema derecha con participación de actores de la extrema derecha internacional que se desplazaron expresamente a Madrid para animar y jalear aquellas protestas. Esto ha ocurrido estos 6 meses. La tónica, la atmósfera de la ciudad de Madrid durante este último medio año ha girado en torno a estos acontecimientos. Pues muy bien, señores, todo esto no sirvió para nada. Lucía. Para nada. Lucía Méndez. Pues yo voy a empezar por donde habéis empezado vosotros, porque creo que más allá de las tácticas y más allá de las estrategias y de las astucias en las que parece que estamos todo el día metidos los partidos políticos y nosotros mismos, creo que la pérdida de la mayoría absoluta del independentismo por primera vez, como habéis dicho, en décadas, creo que esto tiene un significado claro, y es que los partidos independentistas llevan ese tiempo pensando y dedicando su propósito político solo a este tema. Solo. El esfuerzo independentista ha ido dirigido solo y exclusivamente
a que los demás aceptáramos que la mayoría de los catalanes quieren un referéndum de autodeterminación. De hecho, lo llegaron a hacer el 1 de octubre y pasó lo que pasó. Bueno, la tesis era la inmensa mayoría de los catalanes quieren un referéndum de autodeterminación, luego nosotros tenemos que impulsar ese referéndum porque estamos, cumpliendo el mandato que nos han dado los electores. Bueno, pues este discurso, porque más allá de la pérdida de la mayoría en el Parlamento, lo que ha perdido en las elecciones es este discurso, es este relato, es esta discordia que ellos mismos introdujeron en la sociedad catalana, es esta tensión emocional tan grande que hemos vivido en Cataluña y en España. Por tanto, lo primero que supongo que los partidos independentistas tendrían que hacer es reconocer que su política va a tener que cambiar, porque Cataluña ya no es como ellos decían que era. Por lo menos en estas elecciones no lo ha sido. Por tanto, esa elección es una elección que a lo mejor necesitan un poco de tiempo, claro, porque tanto tiempo solo dedicándose a un tema, pues igual tienen que ahora, abrir a nuevos horizontes su actividad política y sus esfuerzos políticos. Pero esto, en general, en cuanto al independentismo, es así. Luego, particularmente, la cuestión de Esquerra, a mí, francamente, os digo una cosa, yo creo, a mí me da un poco de pena Esquerra, porque Esquerra Republicana ha asumido un riesgo grande al, incrementar sus posiciones izquierdistas frente a las independentistas, y eso no ha sido premiado por el electorado, claramente ha sido castigado. En cambio, los desvelos de Puigdemont en la otra dirección, pues en ese sentido han sido premiados. O sea que, matizando, no es incompatible en el matiz que Pedro Sánchez efectivamente haya tenido un éxito absoluto en su estrategia en relación con Cataluña. Esto, en fin, no creo que pueda dudarlo nadie. Eso es compatible con que Puigdemont ha tenido una cierta remontada, que no le sirve para nada, pero ha ganado en ese espacio en su lucha con Esquerra a base de un independentismo irredento, que es el que él representa. La oferta que él ha hecho de gobierno no es una oferta, es un poco una broma. Es decir, nadie en su sano juicio puede pensar que el Partido Socialista va a sacrificar a Salvador Illa en qué altar, en aras de qué. Es decir, eso me parece un absurdo. Yo creo que lo que tienen que hacer es entender lo que ha pasado en las elecciones. Si luego quieren ir a una repetición, pues hombre, ellos, en fin, asumirán un cierto riesgo. Y luego, para finalizar, el tema de la amnistía. Yo que he estado en contra de la amnistía, sigo estando en contra de la amnistía. Es decir, que se reconozca que eso ha podido ayudar a que el independentismo haya fracasado en Cataluña, y a que en realidad en las elecciones de ayer lo que se haya reivindicado más bien es un autonomismo que un independentismo, porque también ha subido votos el Partido Popular y otras formaciones, pues yo creo que eso es compatible, decir una cosa con decir la otra, ¿no? Y en ese sentido sí también estoy de acuerdo con Claudi. Yo no aprecio un gran peligro para el gobierno central, para el gobierno de coalición, francamente lo digo, no lo aprecio. Creo que los acontecimientos, van a ir, en mi opinión, van a ir quizá por otro lado, ¿no? ¿Por qué lado? Bueno, pues por solucionar el tema de Cataluña y por centrarnos en las europeas. No creo que ahora mismo se ponga en peligro. En todo caso, habrá que ver en el otoño lo que pasa si se repiten las... Es decir, no veo peligro inminente, me refiero, porque la capacidad de Puigdemont y de Junts de chantajear, entre comillas, a Pedro Sánchez es una capacidad ahora mismo muy limitada, tanto políticamente como en la práctica, muy limitada. Porque ¿qué pueden hacer? ¿Una moción de censura con el Partido Popular y Vox? Es que otro método de que caiga el gobierno no tienen, salvo que Pedro Sánchez convoque elecciones. Pero no hay más métodos. ¿Que no va a haber presupuestos? Pues eso ya se verá, claro, dependiendo, porque pueden pasar cosas hasta aquí al otoño, ¿no? Yo de la amnistía creo que lo único que podemos decir ahora es que falta mucho para ver sus efectos, para ver algunos de los efectos, pero lo que ya es incontestable es que después de la amnistía ha habido una derrota rotunda del independentismo en las urnas, que es donde se ganan y donde se pierden los partidos, no en los editoriales de alguna prensa empachada de prejuicios. Y luego sí creo que el independentismo ahora
tiene un momento muy interesante, ¿no? Como de caja negra, ¿no? Han tenido un accidente, vamos a abrir la caja y a ver qué tipo de independentismo nos vamos a encontrar a partir de ahora, porque hay que esperar a las europeas, eso está claro, pero va a seguir habiendo elementos perturbadores, pero yo diría que no como hasta ahora, ni mucho menos como hasta ahora. El 12 de mayo entierra el procés, eso lo hemos escrito casi todos, y Junts y Esquerra acaban de aprender una lección, aunque están muy lejos de reconocer que acaban de aprender una lección, pero el proceso está bastante enterrado. Hay que tener cuidado con los entierros porque en política luego hay segundas y terceras vidas, ¿no? Y bastantes zombies, pero lo de ayer es suficientemente rotundo como para poder ir así. En caso de que Esquerra realmente llevara hasta el final su decisión de no apoyar ni facilitar con la abstención una investidura de Salvador Illa, al PSC solo le quedarían dos sumas posibles. Una, pactar con Junts, tanto los socialistas como Puigdemont ya lo han descartado, y la otra opción, que ahora mismo también suena francamente inverosímil, es que el PSC más los comunes contaran con el voto a favor del PP y la abstención de Vox. Eso, Vox ya lo ha descartado, el PP ya lo ha descartado, todo el mundo lo ha descartado, pero claro, es que estamos ahora mismo en un escenario de único telón, que es el de que Esquerra cambie su posición ya anunciada hoy, la de no facilitaremos una investidura de Salvador Illa. Y si no, Juliana, ¿qué posibilidades calculas de que existan una repetición electoral que lleve a Cataluña a volver a votar en otoño? Yo creo que he escrito hoy, hace 10 minutos que lo he acabado, estoy en la redacción de La Vanguardia en estos momentos. El artículo se titula Macerando la ratafía, ¿no? En estos momentos los resultados del 12 de mayo, ofrecen muchos matices, hay mucho matiz ahí, y hay que dejar que esto macere, que se vaya depositando. El paso de la semana es muy importante. Y el hecho de que además haya de por medio, la semana que viene empieza la campaña electoral de las europeas, otra convocatoria electoral importante, muy importante, y que además va a suponer un cierto examen político general, puesto que vota todo el país, y la campaña de las europeas será un mix, un cruce, ¿no?, de temas europeos, espero, pero también de temas de política española. Por lo tanto, eso nos lleva a finales de junio. Posiblemente el debate de investidura podría celebrarse o convocarse para el 26 de junio, es decir, 2 semanas después de las europeas, donde ya habrá otra fotografía electoral, ¿no? Y pienso que en este caso, el paso de las semanas y de los días es importante, ¿no? Y que ahora responder a algunas preguntas es como bastante complicado, por una razón, porque los resultados aún están calientes. Hay, en el caso de Esquerra, un verdadero shock, están en shock. Yo creo que ni ellos mismos en estos momentos saben el alcance de lo que les ha ocurrido. Y hay que dejar pasar los días. En última instancia puede haber una repetición electoral. La repetición electoral, a mi modo de ver, beneficiaría básicamente a Illa y a Puigdemont. Es decir, al primero o al segundo sería una segunda vuelta. Yo no sé los demás partidos, en la medida que se vayan aproximando a la posibilidad o a la hipótesis de que eso ocurra, cuál va a ser ahora su actitud. Me estoy refiriendo a Esquerra Republicana, me estoy refiriendo al PP, me estoy refiriendo a Vox, etcétera, ¿no? O sea, vamos a ver cuál es, pero aún no estamos en ese momento. Yeah. Pero sí quería decir, si me permitís, 2 apuntes rápidos sobre las causas del retroceso de Esquerra y del cierto avance de Junts o robustecimiento de Junts. Esquerra no ha pagado solo por ser la facción moderada del independentismo en estos años. Es que pasó una cosa, es que ellos pasaron de ser la facción más radical a la moderada en prácticamente un mes. Acordaros, octubre de 2017. ¿Quién impide que Puigdemont convoque elecciones para evitar ir al escenario al que finalmente se acabó? Las 155 monedas de plata de Rufián. 155 monedas de plata. Es decir, Esquerra Republicana pasa en prácticamente un mes y medio de tratar a Puigdemont de Judas a abanderar la inflexión. Y esto hay un sector independentista que no se lo perdona. La gente que creyó en el
llamamiento independentista se ha dividido en muchos. Hay los que están muy enfadados, que no han ido a votar, o que han ido a votar, por ejemplo, la Alianza Catalana, pero hay otros que en fin, hay gente que no, que hay una parte muy importante que están muy disgustados con lo que ha ocurrido. Y en el caso de Junts, bueno, claro, al final Puigdemont ha obtenido estos meses un plus de protagonismo político muy importante, pero ha sido el principal negociador de la investidura de Pedro Sánchez, y eso tiene impacto en la opinión pública y efectos políticos, ¿no? Pero aparte hay otra cosa. Quizá Claudi no está de acuerdo conmigo, pero es que Junts está regresando a Convergencia. Acabo con un dato, lo discutimos. 10 días antes de empezar la campaña electoral, ¿quién va a visitar a Puigdemont en el sur de Francia? Recibe 2 visitas Puigdemont, 10 días antes, más o menos, de iniciarse la campaña. Recibe la visita de la Junta Directiva de Foment del Treball, patronal catalana, la gran patronal catalana, que forma parte de la COE. Y recibe la visita de Jordi Pujol. Sí, y la visita de Jordi Pujol. No sé, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con Enric, porque habría que definir a qué convergencia está convergiendo este Junts, ¿no? A la convergencia del 3%, a la convergencia de la corrupción hasta las cejas de los Pujol, a la convergencia que se tiró por el tobogán de Artur Mas para llegar al procés y ponerlo todo por los aires, porque si está volviendo a esa convergencia, pues no en B, que decimos los catalanes. Luego hay otra convergencia que tuvo otro papel, ¿no? Que tenía más seny que Rauxa, que tenía un Pujol, que tenía capacidad como para pactar con gobiernos de izquierdas y de derechas, que tenía una pulsión nacionalista, pero no exacerbada, y que sobre todo no estaba en esta inauguración permanente de la historia en la que seguimos viendo a Puigdemont hoy mismo. Pero bueno, hay como 2 almas en Convergencia, y hay una de las almas en las que puedo coincidir con Enric. Por cierto, éramos pocos y reaparece García Castellón para echarle un poquito de pimienta a las negociaciones postelectorales catalanas. El juez de la Audiencia Nacional cita a declarar para el miércoles que viene a la número 2 Esquerra, Marta Rovira, y a otros imputados en el caso de Tsunami. García Castellón sabe, como cualquier español que lea periódicos, que el 30 de este mes se aprueba la ley de amnistía. Bueno, pues él cita a la dirigente de Esquerra y al resto de imputados una semana antes. Miguel Ángel Campos. Marta Rovira, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Oleguer Serra o Josep Lluís Alay. En total son 9 investigados por el juez por delitos de terrorismo en Tsunami Democratic, que deberán comparecer desde Barcelona el día 22 por videoconferencia. El auto de García Castellón tiene una segunda parte relevante. Dice que existen indicios de la comisión de un delito de omisión del deber de perseguir delito electoral por parte de la Generalitat de Cataluña, por no impedir los actos de Tsunami Democratic en la jornada de reflexión de las generales de 2019. Un delito, dice el juez, que sería atribuible al entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra. Aquellos actos, según el juez, pretendían subvertir el orden constitucional, habían sido prohibidos por las juntas electorales y la Generalitat tenía la competencia para su prohibición. Hora 25. Mañana Feijóo reúne a sus varones en el Comité Ejecutivo Nacional del PP, una reunión para valorar los resultados de anoche, que son objetivamente buenos para el PP respecto a su punto de origen. Pasa de 3 escaños a 15, se meriendan por completo lo que quedaba de Ciudadanos, y aunque no consiguen arrebatarle escaños a Vox, sí les sorpasan. Así que mañana Alejandro Fernández va a Génova con una hoja de servicios muy digna para presentarle a Feijóo, el mismo Feijóo que lo sometió a la humillación de tenerlo semana y medio sin confirmarle como candidato. Cuando Aragonés anunció el adelanto electoral, estuvieron semana y media sin confirmar a Alejandro Fernández como candidato, diciendo cosas tipo nuestro mejor candidato es Feijóo, y cosas así decían cuando se les preguntaba a los miembros de la Dirección Nacional del PP. Al final lo confirmaron, no tenían a otro, y este candidato al que se resistía a nombrar ha sacado los mejores resultados del partido en Cataluña en más de una década. Mariela Rubio, buenas noches.
Buenas noches. Sí, en Génova 13 siguen saboreando los resultados de 3 a 15 escaños con sorpaso a Vox incluido, aunque los populares no han conseguido que los de Abascal bajen ni un diputado. Hacía 12 años que el PP no tenía estos niveles de voto en Cataluña, un voto que atribuyen a haber engullido a Ciudadanos y haber pescado también entre los descontentos del PSC. En el cuartel general popular admiten que la victoria de Illa es oxígeno para el PSOE de cara a las europeas, pero creen que eso en cierta manera se descontaba y que se compensa con que el PP, recuperándose en Cataluña, ha cogido también impulso para la cita comunitaria. Nosotros crecemos por el centro mientras Illa ha robado voto de RC, es lo que dicen en Génova. En privado, algunos dirigentes creen que RC terminará apoyando a Illa, aunque sea desde fuera. Y también hay algunos que creen que si Puigdemont no es presidente, el líder de Junts va a hacer volar por los aires la legislatura de Sánchez. En este contexto se pronunciaba así Borja Semper. Como Pedro Sánchez depende de los independentistas para seguir a la Moncloa, no romperá con los independentistas tampoco en Cataluña. ¿Alguien en este país, conociendo a Pedro Sánchez, está en condiciones de afirmar que Pedro Sánchez no puede hacer presidente de la Generalitat de Puigdemont? Todo lo que Puigdemont le ha pedido siempre a Pedro Sánchez se lo ha concedido, porque en esta ocasión iba a ser diferente. No quiso ayer Génova mojarse sobre la posibilidad de apoyar un gobierno del PSC, pero hoy el candidato popular Alejandro Fernández enfriaba así cualquier posibilidad de hacer presidente a Illa. Y ni voy a estafar a los electores ni voy a hacer el primo. Darle a Salvador Illa nuestros votos para que luego Sánchez siga con sus acuerdos con Puigdemont, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, descartado completamente ese escenario. Mañana Feijóo reunirá a sus varones en el Comité Ejecutivo Nacional para analizar el resultado electoral. Lucía Méndez. Pues, Aymar, en estas elecciones se ha producido un fenómeno que fue un fenómeno curioso, ¿no? Que los dos principales contendientes de la política nacional han ganado. En el duelo han ganado Sánchez y ha ganado Feijóo. Cada uno ha ganado a su manera, pero más Sánchez que Feijóo, pero evidentemente los dos pueden estar satisfechos. Evidentemente Feijóo partía de un resultado pues casi ridículo, ¿no? Que son 3 escaños en Cataluña. Eso era totalmente, en fin, no era adecuado, no era normal. Esa recuperación de voto tenía que suceder cuando Ciudadanos, porque Ciudadanos pues se llevó casi todo el voto ese. Entonces yo creo que esto es, digamos, de restituir una cierta normalidad, ¿no? A mí sí me gustaría, porque aunque demos por hecho que hay hipótesis que son implanteables, creo que nuestra obligación es preguntarnos por qué. Preguntarnos por qué hay hipótesis que son implanteables. ¿Por qué razón el Partido Popular en Cataluña no podría favorecer una investidura de Salvador Illa? ¿Por qué razón no podría favorecerla? Pues no se me ocurre. Es decir, en términos de programáticos, tienen mucho más que ver ellos dos que Puigdemont. Es decir, tiene más que ver, incluso tiene más que ver desde el punto de vista estatal con el PP y el PSOE que con Esquerra. Es decir, en el sentido programático no veo que tenga, y sobre todo yo creo que la lectura de los resultados podría hacer pensar que esa hipótesis a lo mejor no sería muy descabellada. Yo digo como planteamiento teórico, porque es que aquí estamos estamos asumiendo cosas que igual no deberíamos asumir con tanta naturalidad, y no quiero que se me pase la noche sin decir una cosa que se me ha olvidado decir antes. El candidato Salvador Illa es un político que no agrede, no insulta, respeta a sus contendientes, no dice bobadas, ni dice hipérboles, ni se pirra por un tuit ni por una viralidad, ¿vale? Es decir, esto es lo que ha ganado en Cataluña. Esto es lo que ha ganado en la Cataluña tensionada, emocionalmente, en la Cataluña que lleva... Esto es lo que ha ganado en Cataluña. Yo pregunto y sigo planteando otros problemas que no tienen que ver con el día de hoy. A lo mejor no es necesario acudir a la hipérbole y al insulto para hacer política. A lo mejor no es necesario para ganar elecciones, nunca se sabe. A lo mejor los políticos podrían probar, y en este caso me refiero no me refiero solo a un partido, sino me refiero en general a una forma determinada de hacer política, insultando, agrediendo, sin respetar al interlocutor. Bueno, yo creo que a lo mejor ahora mismo podríamos plantear esto, las personas que tenemos, digamos, una voz al exterior, ¿no? Pues podríamos plantear que a lo mejor
todo lo que estamos viendo no es necesario para ganar elecciones. Igual podrían plantearse ser o hacer una campaña como la que ha hecho, por ejemplo, Salvador Illa, ¿no? Que además ha pautado también el comportamiento de los demás, porque es decir, él iba de ganador y el tono que él ha utilizado, digamos que casi que se ha contagiado a todos los demás, porque no ha sido una campaña crispada en absoluto, ¿no? Yo creo que esto también es interesante. Y luego, el Partido Popular yo creo que ha dado un paso importante, ¿no? Porque siempre se ha dicho que no se puede gobernar en España siendo irrelevante y casi ridículo en Cataluña, ¿no? Y este paso que ha dado, pues para sus intereses, digamos, que sobre todo es, en fin, las próximas elecciones generales, sean cuando sean, pues creo que es un paso importante y que Feijóo también tiene razones para estar orgulloso. Otra cosa es la campaña que ha hecho, que es un poco, digamos, un poco rara, ¿no? Pero bueno, en fin, si le ha valido para eso, pues oye, santo y bueno. Más allá del tono hiperbólico, ¿no?, como lo definía Lucía, diría que el PP sigue sin tener un discurso, un proyecto para Cataluña, o al menos yo no lo he sabido ver en estas elecciones. Mejora básicamente porque se come a Ciudadanos. Y luego hay un punto adicional que consigue absorbiendo el discurso de Vox con unas declaraciones sobre la migración, por cierto, bastante preocupantes, diría. Sí, pero al mismo tiempo no consigue que Vox retroceda. No. O sea, Vox ha sumado 30.000 votos más respecto a los 218.000 que tuvo en las últimas autonómicas. Y este es un problema grave para el PP, pero no solo para el PP, porque a mí lo que me parece preocupante de estas elecciones es que dejan una victoria clara del PSC y una derrota clara del independentismo, pero también dejan un giro conservador en Cataluña, ¿no? Y yo creo que no hay ninguna comunidad en España, ninguna comunidad autónoma que tenga ahora mismo dos fuerzas de extrema derecha. Una de ellas casi, bueno, en fin, me voy a dejar los adjetivos, ¿no? Si no creo que esta es una ola global, ¿no?, que va mucho más allá de Cataluña, pero hay dos partidos ultras en Cataluña, ¿eh? Eso es una parte de lo que nos ha dejado el sueño del procés, ¿no?, que ha producido un par de monstruos. Es que si sumamos lo que han obtenido PP y Vox, son casi 3 puntos más de lo que consiguieron en las últimas autonómicas PP, Vox y Ciudadanos. Y en el ámbito independentista, izquierda se mete un batacazo, y quien gana en el independentismo es Junts, conservadores, y Alianza Catalana, que es extrema derecha. Juliana, ¿tú percibes ese giro a la derecha del electorado catalán? No, una de las características de este resultado es que es un giro a la derecha. La derecha no es mayoritaria hoy en Cataluña, incluso si analizamos el resultado de ayer y lo intentamos simplificar en el eje derecha-izquierda, nos salen 72 diputados de partidos que se definen como de izquierdas, sean independentistas o no lo sean, pero se definen de izquierdas, 72 frente a 63, pues entre la derecha tradicional y la extrema derecha, ¿no? Este sería simplificando mucho, pero bueno, la correlación de fuerzas en este sentido en Cataluña pues había sido muchísimo más favorable a la izquierda. O sea, el proceso ha estado con un hilo musical progresista, porque ahí Convergència pues y después Junts incluso adoptaron mecanismos de lenguaje que se asemejaban mucho a la izquierda, se fueron un poco camaleónicos en este aspecto. Bueno, porque la estrategia del independentismo pasaba por aglutinar, o sea, conseguir una mayoría social y una mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria la consiguieron, la mayoría social, el 50% de los votos, solo una vez. Fijaos bien, en las últimas, anteriores elecciones de 2021, en plena epidemia, alcanzaron el 52% en un contexto de abstención muy, muy elevada, ¿no? Y pocas encuestas han llegado a indicar con rotundidad que la opción independentista pues superase claramente el 50% de la opinión de la gente cuando se le preguntaba al respecto. Pero eso les movía a aproximarse al campo sociológico de la izquierda. Lo que se produce en estas elecciones es un cambio de casi, podríamos decir, de la música de fondo,
en el cual pues la sociedad catalana, como está ocurriendo en muchos lugares de Europa, pues expresa viraje a la derecha. Dos partidos de extrema derecha. Es que, claro, en Cataluña está pasando una cosa. Tenemos en estos momentos, si miráis el mapa electoral, hay dos territorios claramente delimitados, o sea, la provincia de Barcelona, la provincia de Tarragona, la mayoría es el Partido Socialista ha ganado, la mayoría es no independentista, y en cambio pues Lleida y Girona no son. Esto es antiguo, esto viene así podríamos incluso perfilar más cartográficamente, es decir, todo lo que es la Cataluña litoral, es una Cataluña en la cual el Partido Socialista tiene más fuerza, y la Cataluña más interior tiene otra significación política. Esto es así. Entonces esto ha acabado generando en estos momentos un mapa de partidos que se asemeja un poco al mapa belga, que es lo que se llama el sistema espejo. Es decir, que hay un partido socialdemócrata, digamos, federalista, el PSC, y a la vez hay un partido independentista que se invoca o que más o menos se autodefine como socialdemócrata, que es Esquerra Republicana. Hay un partido de centro-derecha clásico que se califica a sí mismo como constitucionalista, el Partido Popular. Pues hay un partido o una formación de centro-derecha independentista que es Junts per Catalunya. Hay una izquierda alternativa más intensa en los momentos, quizá un poco menos ahora. Podemos sumar. Hay otra izquierda alternativa independentista que es la CUP. Hay una extrema derecha que reclama el regreso al centralismo, que es Vox, y acaba de surgir una extrema derecha independentista que dice que Cataluña se está muriendo, que hay que rescatarla urgentemente y que todos los que no estén en sus posiciones son los traidores. Este es el esquema. En ese esquema has mencionado a Sumar, a los comunes. Hay otra perspectiva para analizar los resultados, es la caída de los comunes, que pierden 2 diputados desde la legislatura anterior. Es la tercera caída consecutiva que sufre Sumar desde que empezó este ciclo electoral 2024. Gallegas, resultado perfectamente descriptible, se quedaron fuera. Vascas obtuvieron 1 y ahora catalanas obtienen 6, que es una caída del 25% de lo que tenían. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, terceros comicios de este ciclo electoral y tercera caída para los de Yolanda Díaz. Se confirma también en Cataluña el retroceso que sufre el espacio a la izquierda del PSOE, aunque en este caso la sensación sí es de cierto alivio. En Sumar pierden 2 diputados, pero defienden que los 6 escaños que han logrado son imprescindibles, eso dicen, para formar un gobierno progresista en Cataluña. Y es verdad que perdemos 13.000 votos, pero es verdad que, como nos pasó el 23 de julio, somos la fuerza decisiva, clave, para poder conformar un gobierno en clave progresista. Cree Yolanda Díaz que ante la fuerte subida del PSC y el voto útil es todavía más relevante que los comunes se hayan dejado solo 13.000 votos. Eso ha dicho ante su ejecutiva, la que ha dado luz verde hoy ya a la estrategia para las europeas, la próxima parada del ciclo electoral. Distintas fuentes en Sumar admiten preocupación por el avance de los socialistas, que estrecha su espacio por eso y por las otras 2 candidaturas contra las que compiten a la izquierda, la de Podemos con Irene Montero a la cabeza y la de las izquierdas nacionalistas con Bildu y el bloque nacionalista galego también en alza. Desde Sumar esperan, sin embargo, que su papel de fuerza decisiva en las negociaciones para formar gobierno en Cataluña les sirva para ganar foco. Así que en eso están, en tratar de rentabilizar al máximo esos 6 escaños que sacaron ayer ante el riesgo de un nuevo batacazo dentro de un mes. Quien no se consuela es porque no quiere, Claudín. Sí, yo aquí quería enlazar con una de las cosas que decía Enric, que me parece que ha hecho una interpretación muy sugerente, pero en la que difiero en una cosa. Enric dice que el proceso es progresista, yo lo veo al revés. Yo creo que no es. La música para mí no es progresista. Es el hilo musical. Para mí la música es puro nacionalismo. Y la prueba es que quien se lleva el gato al agua al final es un partido nacionalista conservador. En estas elecciones caen todas las izquierdas salvo el PSC, cae la CUP, caen los comunes y se pega un batacazo de Esquerra, y suben todas las derechas o resisten. Resiste Vox, irrumpe Alianza y sube clarísimamente
el PP que se come a Ciudadanos. Entonces, no, para mí el hilo musical del procés es el nacionalismo. Y el nacionalismo, decía Jean-Claude Juncker, el nacionalismo es veneno. Sí, bueno, sí, pero durante estos años, si tú vives en Cataluña y estás atento a las cosas de Cataluña, pues has visto que la retórica, el lenguaje político adoptado por los independentistas, la escala de valores estaba más cerca de la izquierda que de la derecha. En el momento en que el proceso, la dinámica del proceso se detiene, que es lo que ha pasado ahora, entonces la situación se descarna y mi opinión, mi tesis es la siguiente, es decir, yo creo que Cataluña no ha sido nunca tan de izquierdas como ha parecido, que estaba inflacionado, estaba inflado retóricamente, ¿no? Fíjate, permitidme un pequeño ejemplo que se entenderá. Cuando Puigdemont acude a estas últimas elecciones, elabora una plataforma de apoyo, ¿no? Pues esa plataforma de apoyo va desde Valtònyc, que es un rapero de izquierdas que estuvo condenado y que se fue a Bruselas y que finalmente pudo volver a España, y que allí, en el contexto de Waterloo, pues recibió la protección de los independentistas, y este hombre pues toma la decisión de apoyar públicamente a Puigdemont. Tengo 30 segundos, Enrique. Sí, no, la coalición Puigdemont iba de Valtònyc hasta Foment del Treball, miembro de la CEO española. Seguimos en Hora 25. No es una noche fácil, Manu. No es una noche fácil, pero bueno, si quieres paso por encima, así un poco de puntillas. Bueno, vamos, que el Barça le gana a la Real y ya está segundo. Bien, venga, sin anestesia. ¿Qué más llevamos? 2-0, acaba de terminar la jornada 35 y mañana empieza la 36. El Barça, con esta victoria por 2-0, recupera la segunda plaza, un punto más que el Girona, así que vuelven a ser segundos los de Xavi, y quedan 3 jornadas. La antepenúltima empieza mañana, juega el campeón de Liga, que viene de celebrarlo ayer domingo, recibe al Alavés, y tendremos fútbol martes, como bien sabes, miércoles, como bien sé también, y jueves, como bien volverá a jugar el Barça, como bien sabes. Así que enseguida analizamos la victoria del Barça, y previa del partido de mañana, que hoy ha hablado Ancelotti, tenemos a Nedrín de futbolistas, luego lo repasamos todo. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, difícil resumir porque mañana va a pasar de todo. En las próximas 24 horas tendremos puntos del país con calor, otros con tormentas con marcada severidad. El calor lo esperamos en el sur de la península, Andalucía, y sobre todo entre Alicante, Murcia y Almería, máximas que se situarían alrededor de los 32-33 grados, con humedades muy bajas. Malas noticias en uno de los sitios que ahora mismo está más afectado por la sequía. Cuidado con la posibilidad de incendios forestales que ya en las últimas horas se han dado, y es que además en todo este sector el viento va a soplar con fuerza. Aquí ropa de verano sin duda. En cambio, en la mitad norte de la península, ropa que nos proteja de la lluvia, no continuada sino chubascos, y el ambiente va a ser más fresco que los últimos días. Y mucha atención las próximas horas a las tormentas que pasada la medianoche alcanzarán la Comunidad de Madrid, gran parte de Castilla-La Mancha a lo largo de la madrugada, también Aragón, y mañana por la mañana van a descargar con mucha intensidad en Cataluña. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Y una noticia tecnológica, OpenAI, para hacernos una idea, acaba de presentar su nueva versión gratuita de ChatGPT. La que teníamos hasta ahora, ChatGPT funcionaba a través de textos, como si fuera una conversación de WhatsApp. Uno le preguntaba algo por escrito y el sistema contestaba también por escrito. Bueno, eso cambia. Ahora vamos a poder preguntarle cosas a través de vídeos, de audios, y el sistema nos contestará igual. Han puesto en la presentación algunos ejemplos que realmente le dejan a uno picueto. Podemos poner el móvil delante de nosotros, coger la cámara, empezar a hacer gestos, preguntarle a ChatGPT qué emoción se me ve en la cara. Y ChatGPT nos contesta de forma muy precisa. Karima Garbi. Se llama ChatGPT 4o, podrá usarse en más de 50 idiomas y será capaz de entender, además del texto, las voces y las imágenes. En la demostración le han pedido hacer traducciones simultáneas y que ayudara a resolver una ecuación en tiempo real a través de la cámara de vídeo. Además, como en la versión de texto, es capaz de adaptar el lenguaje y el estilo, y durante su presentación le han pedido que contara la historia de un robot. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Para después hacerla un poquito más teatral. Once upon a time, in a world not too different from ours. Aún un poco más teatral. Once upon a time, in a world not
too different from ours. Hasta que al final le han pedido que lo contara como si fuese un robot. Once upon a time. Sus funciones estarán disponibles para todos los usuarios y eso le permitirá llegar a más clientes en un momento en el que la competencia en el sector es feroz. Además, OpenAI lo ha presentado un día antes de que Google, su rival directo, celebre el acto anual en el que presentarán sus avances en inteligencia artificial. PP y Vox gobiernan juntos en Alpedrete, en la Comunidad de Madrid, un pueblo que en las últimas semanas ha saltado a los informativos porque el alcalde, que es del PP, quitó a petición de Vox los nombres de Paco Raval y Asunción Balaguer de una plaza y de la Casa de Cultura de Madrid. Pues bien, este fin de semana ha habido una movilización enorme allí y el PP, el partido del alcalde, y Ayuso, que habían estado callados hasta ahora, durante todo este tiempo, 2 semanas, ahora ya han dicho públicamente que les parece un error y esta noche el alcalde ha dado marcha atrás. Radio Madrid, Javier Alonso, buenas noches. Buenas noches, Aimar. PP y Vox restituirán los nombres de los espacios dedicados en Alpedrete a Raval y Balaguer ya en la próxima Junta de Gobierno Municipal. Lo anuncian en un comunicado en el que además achacan lo ocurrido a su incapacidad para explicar un cambio que dicen no pretendía menoscabar o despreciar el legado cultural de 2 personas queridas no solo por los vecinos de Alpedrete, sino del conjunto del país. Lo cierto es que, como mencionabas, el ayuntamiento ha dejado pasar 2 semanas con malestar creciente en la calle y esa rectificación no ha llegado hasta que Ayuso ha desautorizado públicamente al alcalde, al popular Juan Rodríguez, que a última hora de esta misma tarde aún no daba su brazo a torcer e incluso se mostraba retador. Por mucho que haya dicho la señora presidenta, pues tenemos que debatirlo nosotros primero y a partir de ahí tomaremos la decisión oportuna. ¿Le ha sorprendido este tuit de Ayuso? Todos sorprenden. Los tuits de Ayuso son muy sorprendentes muchas veces y este es uno más. Fuentes del PP madrileño, Aimar, achacan la rectificación a una reflexión, dicen, del alcalde. Desde el equipo de Ayuso confirman a la SER que llevaban días buscando de forma discreta esta rectificación. Es al encontrarse con la resistencia del alcalde cuando deciden dejar en evidencia un gobierno local que ahora, en ese comunicado que mencionábamos, niega haber actuado por sectarismo ideológico. Claro que no. Javier, gracias, buenas noches. A ti, Aimar, buenas noches. Lucía, está bien reflexionar. Pero entonces, si no pretendían ofender, ¿qué es lo que pretendían? Porque esto es lo que no me ha quedado claro. Es decir, no sé exactamente lo que... Si le quitaron el nombre, ¿qué es lo que pretendían? No pretenderían hacerles un homenaje, ¿no? Quitándoles el nombre. Hombre, yo creo que este es un episodio muy chusco, francamente. No sé a quién se le puede ocurrir la idea de quitar el nombre de estas personas a un espacio. Es que no sé, no se me ocurre qué tipo de mentalidad puede ser la que lleve a una autoridad pública como es un alcalde a hacer una cosa así. He visto que en las últimas semanas ha habido un movimiento importante desde el punto de vista cultural, ¿no? Y desde el punto de vista social y cultural en contra de esto, ¿no? Y me sorprende lo de sostener y no enmendalla por parte de este alcalde, ¿no? E incluso me sorprende que no haya obedecido a la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta que se lo ha dicho públicamente, ¿no? Me resulta extraño, ¿no? Debe ser, no sé yo si este alcalde repetirá, no sé, si igual no repetirá. Es que realmente es una cosa bastante incomprensible, ¿no? Hoy el Diario de Sevilla ha publicado que ya está hecho el pacto para que Vox entre al gobierno municipal de Sevilla. Ahora mismo el PP gobierna en solitario y según el Diario de Sevilla ya está. Y lo van a anunciar PP y Vox después de las elecciones europeas. A raíz de esto, Vox ha salido y ha dicho, efectivamente, estamos hablando de eso, hay negociaciones para entrar en el gobierno municipal. Ignacio Garriga lo ha confirmado. Nosotros hemos estado hablando, estamos hablando y hablaremos con el Partido Popular para lograr lo mejor para los sevillanos. Y de hecho la portavoz de Vox en Sevilla después ha salido y ha sido más clara. Ha dicho, hay conversaciones, le han dicho, para entrar en el gobierno municipal, y ha dicho, pues ¿para qué va a ser? Pero la Dirección Nacional del PP dice que no. Borja Semper dice que para nada. Ni la Dirección Nacional del Partido Popular, ni la Dirección Autonómica en Andalucía del Partido Popular, ni la Dirección Local, ni el Gobierno de Sevilla están en ninguna negociación con Vox. No hay ningún documento y no hay ningún pacto, desde luego, previsible en la ciudad de Sevilla. Decíamos a las 8 que son palabras estas de Borja Semper a tener bien localizadas en la fonoteca por lo que pueda deparar el futuro, Claudio. Sí, y por lo que ha deparado el pasado, ¿no? Hay que recordar que entre las elecciones autonómicas y municipales de mayo y el 23 de julio
al PP se le ocurrió la brillante idea de llegar a acuerdos en varias comunidades autónomas, y ese, que a mi juicio es el mayor error político del PP desde la guerra de Irak y de las mentiras del 11M, le pasó clarísima factura, ¿no? el 23 de julio, y donde algunos demóscopos daban victoria clarísima, muy cerca de la mayoría absoluta, pues sucedió lo que sucedió. Y ahora, pues, estamos a punto de tropezar 2 veces en la misma piedra, si queréis, a Vox, aunque Borja Semper lo niega 3 veces, como San Pedro. Juliana. Bueno, cuando se pone en marcha una dinámica política es muy difícil detenerla, complicado. Esta dinámica política se puso en marcha, efectivamente, pues ahora hace un año. En mayo, las elecciones autonómicas locales tuvieron lugar el 28 de mayo. Y a lo largo del mes de junio, pues se empezaron las negociaciones para la formación de los parlamentos autonómicos, las alianzas en las autonomías y en los municipios, ¿no? Y en ese contexto, donde que Sánchez tuvo la decisión entonces pues de adelantar las elecciones de julio, pues el PP tuvo evidentes problemas de gestión de ese periodo, porque yo creo que Feijóo no pudo, no sé si no fue capaz o si no pudo, es establecer una directriz clara sobre cómo el primer pacto PP-Vox se hace en Valencia, se hace de espaldas a Feijóo. Pues en realidad el pacto PP-Vox en la Comunidad Valenciana estaba cerrado prácticamente al cabo de unos días de las elecciones, es decir, se había empezado a hablar durante la campaña electoral y se da a conocer, sin que lo conozca en sus detalles, la dirección nacional del PP. La Comunidad Valenciana es lo suficientemente importante como para marcar un punto de referencia, es decir, una vez se ha abierto el tarro en la Comunidad Valenciana, pues se sigue la misma pauta, se empieza a seguir pues en las Baleares, en Aragón, con distintos matices, pero se produce el fenómeno de Extremadura, aquella situación en que la candidata a la presidencia del PP en Extremadura se niega a negociar con Vox, luego da la impresión que el partido al final le obliga a negociar con Vox, a rectificar, y así se llega a las elecciones generales. Esa dinámica está en marcha, es la dinámica que ha hecho pues que el PP hoy mantenga pactos estables y muy importantes políticamente, con efectos políticos reales en determinados ámbitos importantes, pues con la extrema derecha. Lo de Alpedrete no deja de ser un reflejo local, muy local, pues de esa dinámica. Esa dinámica o esa discusión sobre esto se va a volver a reproducir en semanas, cuando empieza la campaña de las elecciones europeas. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque Claudio esto lo conoce, creo que incluso seguramente mejor que yo, pues porque el Partido Popular Europeo ha abierto la puerta a la posibilidad de acuerdos con determinados partidos de la extrema derecha europea de cara a la formación de las futuras mayorías que van a pactar pues las nuevas instituciones europeas cuando se renueve la Comisión Europea y los principales cargos en Bruselas. Y eso, entre esos partidos pues están los Hermanos de Italia, de la señora Meloni, está Vox, y ahora parece que quieren incluir también en el paquete a los ultranacionalistas polacos, pese a que Tusk tuvo que combatirlos duramente. Donald Tusk, actual primer ministro de Polonia, que es un señor cuyo partido y él mismo pertenecen al Partido Popular Europeo, ¿no? Esta es la dinámica que la derecha tradicional está esbozando en Europa. Incluso la señora von der Leyen, que parecía refractaria a esta línea, ha efectuado algunas declaraciones que dan a entender que también ella podría participar de esta estrategia. Entonces, claro, aquí tenemos una estrategia europea, tenemos unas estrategias nacionales, esto es lo que hay. Y este va a ser uno de los temas importantes de discusión en la campaña electoral europea. Es el encuadre de la política europea y su consiguiente reflejo en las políticas nacionales.
Hay por lo menos dos incógnitas en las elecciones europeas de junio. Una es la altura de la ola ultra y la otra es cuánto se va a mojar el PP para surfear esa ola ultra, ¿no? Si es solo Meloni o los polacos, si no le importa que Meloni tenga fotos con las camisas negras, ni en los mítines de Vox. ¿Qué va a hacer el Partido Popular Español, que en mayo del año pasado, a través de su líder en una entrevista en el diario El Mundo, dijo que estaba a favor de que eso sucediera y por lo tanto que ganen las tesis de Manfred Weber y parece que también las de Ursula von der Leyen, o que ganen las tesis del Partido Popular Europeo de los últimos 60 años, que impuso una camisa de fuerza clarísima a ese tipo de fuerzas que ahora se están blanqueando desde algunos puntos. Todo esto nos lleva a no hablar nunca de que Europa pierde competitividad, de que estamos detrás de Estados Unidos y China en la revolución tecnológica, de que no somos nadie como actor de política exterior, ese tipo de cosas que también sería muy interesante que entraran de una vez, estaba pensando decir de una puñetera vez, en el debate europeo. Dame un segundo, Claudi, porque son las 11:15 de la noche, 10:15 en Canarias, tenemos noticia de última hora, nuevo revés del juez del caso Koldo a los argumentos para investigar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Cuéntanos. Bueno, pues un auto del juez Ismael Moreno, el titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Koldo, en el que descarta la implicación de las empresas Globalia y Wacalúa en los hechos investigados cuando la supuesta vinculación de ambas compañías con la causa y la esposa del presidente del gobierno han motivado, como sabes, la apertura de un procedimiento en el juzgado número 41 de Madrid. Pues eran numerosas esas informaciones que habían servido como base para la denuncia del pseudosindicato Ultra Manos Limpias. Pues bien, dice el juez Moreno que Globalia no tiene ninguna vinculación con los hechos, la filial de Air Europa, que solo transportó mascarillas en base a contratos realmente ejecutados, como otras empresas que también aparecen en el sumario y no están investigadas. Por ello, no cabe la citación del CEO de Globalia, Hidalgo, en el procedimiento. Y respecto a Wacalúa, pues dice lo mismo, que no tiene relación alguna con los hechos esta sociedad y que tampoco cabe citar como testigo a la CEO de Wacalúa, Leticia Laufer. Campos, gracias, buenas noches. A ti, buenas noches. Hoy Francina Armengol, la presidenta del Congreso, ha comparecido a última hora en la comisión de investigación en el propio Congreso que investiga la compra de material sanitario por parte de las administraciones. Armengol entonces era presidente de Baleares y a preguntas del PP ha negado que ordenara contratar con la empresa de la trama Koldo. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Apenas habían entrado los diputados a la comisión cuando el PP, en boca de Elías Bendodo, sacó un clásico al dirigirse a Francina Armengol. Yo creo que debería haber dimitido. Tampoco tardó mucho más tiempo en defenderse la presidenta del Congreso. Nosotros no avalamos a la empresa para que siguiera no sé qué historias que cuenta usted. Y un nombre sobrevolando en la sala PRIM de la Cámara Baja, el de Koldo García. Yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace 4 años y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. La expresidenta balear se ha presentado en esta comisión como una víctima de lo que, según ella, son bulos de la derecha y de la extrema derecha, como la acusación del portavoz de Vox, Jorge Campos, sobre financiación ilegal. Realmente eran cómplices de unos comisionistas sin escrúpulos. Y puede que ser que incluso de una financiación ilegal de su partido. Eso yo le pido que lo retire, porque eso no es cierto. Ni yo estoy investigada, ni soy cómplice de nada. Y ya basta de esos bulos. Más amable han sido en el PSOE cuando llegó el turno de su diputado Juan Antonio González. Es que usted está en su casa, de la que además es usted la máxima responsable, por tanto me da a mí hasta pudor. Para que Armengol reafirmase que como presidenta no podía ocuparse de los expedientes de contratación, para reiterar en varias ocasiones que las mascarillas compradas no fueron fake y para terminar su intervención con un alegato contra estos tiempos. Que la técnica del bulo y de la mentira para poder argumentar las cuestiones creo que no es una buena técnica. Y al salir de la comisión, en conversación con los periodistas, Francina Armengol ha mostrado a Aimar su satisfacción por haberse podido explicar. Gracias, Josué. ¿De qué están sirviendo, Lucía, tú que las estás siguiendo de cerca, estas comisiones de investigación, tanto la del Senado específicamente sobre el caso Koldo, impulsada por el PP, como la del Congreso sobre todas las contrataciones de todas las administraciones durante la pandemia, impulsada por el PSOE y sus socios? Pues mira, Aimar, me estás hablando de un tema que me produce especial indignación estos días, te lo digo de verdad. Estas comisiones de investigación no es que ya no sean útiles, es que son perfectamente inútiles e inservibles, incluso
para lo que el Partido Popular esperaba de ellas, que es poner contra las cuerdas a los comparecientes. Todos los comparecientes en la comisión, me estoy refiriendo a la del Senado, ¿vale? Incluso el nombre que da, el hombre que da nombre al escándalo, todos los comparecientes han salido allí limpios de polvo y paja. Es decir, los interrogatorios de los senadores del Partido Popular han sido de broma, han sido irrisorios. Es decir, están muy mal preparados. Es que iban con sus discursos escritos. Ni siquiera le hacían las preguntas que podían haberle hecho para ponerlos en un brete, por lo menos. Pues, oye, es que se fue de rositas hasta la persona que pone nombre al escándalo. No hablemos de Ábalos, que les toreó. No hablemos de Santos Cerdán, que casi lo mismo. Oye, de verdad, te lo digo, es un ridículo muy grande el que están haciendo desde el punto de vista político. Ya ha habido su jaleo del Grupo Popular del Senado por este asunto, porque evidentemente esta comisión no está sirviendo para nada, no, es que los que la han pedido para poner en un brete y hacer el control de estas personas, no es que no les hayan puesto en un brete, es que se han ido de allí mejor que de lo que entraron. Y luego, claro, decir que estas comisiones, incluida la del Congreso, que tampoco ha servido para nada, están investigando la contratación de mascarillas, es decir mentira. De momento, en ese tema no se ha investigado nada. Es decir, lo único que están es que ni siquiera son noticias, es que el Partido Popular ni siquiera está consiguiendo hacer de esas comisiones el escándalo que ellos pretendían hacer en plenas elecciones de Cataluña, seguramente en plenas elecciones europeas. En fin, yo creo que esta estrategia, de verdad lo digo, deberían revisarla en serio. Bueno, también la manifestación esta que han convocado, porque ya tampoco tiene mucho sentido manifestarse contra la amnistía. A ver, que tienen derecho a hacer del gobierno y contra la corrupción del partido del gobierno. Claro, así la vendió el PP. Ya, bueno. Toddy. No sé, la política española tiende a un síndrome muy peculiar, que es el síndrome de ni fu ni fa. Y esta comisión es un poco ni fu ni fa. Y llevamos así demasiadas semanas y es un caso lo suficientemente grave como para que al menos los diputados se lo sepan bien y sepan preguntar y repreguntar, ¿no? Pero que a los diputados habría que reclamarles aquí. Dejadme que os cuente una cosa más, la historia más alucinante del día, protagonizada por unas monjas, las monjas clarisas de Burgos y Vitoria, que abandonan la Iglesia Católica. Monjas famosas por sus trufas y sus dulces. ¿Por qué os habéis hecho tan famosas? ¿Por qué hay tanta gente hablando de vosotras? Nosotras las monjas lo llamamos providencia, en el mundo se llama suerte. ¿Y quién os enseñó a hacer esto? Si te digo el Espíritu Santo, no sé si lo van a poner. Llegaron a salir en el Comidista del País. Bueno, pues estas monjas han roto con el Papa Francisco, tildan de herejes a todos los papas que han venido después de Pío XII y se declaran devotas de un obispo ultra que fue excomulgado en 2019. De fondo de todo esto lo que hay no es el único factor, pero aparece el dinero. Oh, sorpresa. Las monjas quieren vender un convento que tienen vacío, el arzobispo se lo ha echado para atrás, así que lo dejan la Iglesia Católica. Alejandro Becerra. Han pasado de vender chocolates y trufas a convertirse de la noche a la mañana en las primeras monjas españolas en protagonizar un cisma. Las clarisas de Belorado y Orduña, que viven en 2 conventos de Burgos y Vitoria, rompen con la Iglesia Católica. Lo dice en estas 4 folios que a mí me llegó por WhatsApp y yo impreso. El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, no salía de su asombro al anunciarlo. Las monjas han pasado a ser sedevacantistas, es decir, que consideran herejes usurpadores a todos los papas a partir de Pío XII, que murió en 1958. Viene a declarar el latrocinio de la Iglesia, viene a declarar las herejías y usurpaciones. En un insólito manifiesto papas, encabezado por la abadesa Sor Isabel, declaran su fe a un falso obispo excomulgado por la Iglesia Católica y relacionado con la secta del Palmar de Troya. Las monjas denuncian una persecución contra su comunidad, pero la cosa también va de dinero. La comunidad ahora mismo es un atentado de cisma. Hablan abiertamente de estar bloqueadas por Roma porque no les han concedido la licencia de venta de un monasterio que tienen vacío y les han rescindido el contrato de compraventa de otro. De momento, hoy un sacerdote se ha personado en el monasterio, ha confirmado el contenido del manifiesto y si las monjas persisten en su rebeldía podrían ser acusadas de un delito de cisma. El arzobispado ha pedido de momento a los fieles que no participen en ninguna misa del monasterio de Belorado. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz.
Los calendarios después de unas elecciones suelen ser complicados, pero en el caso de las elecciones catalanas de ayer son bastante endemoniados, sobre todo porque se mezclan con las elecciones europeas que se celebrarán en España el 9 de junio. Solo un día después, el 10, acaba el plazo para elegir al presidente o la presidenta del Parlamento y a los restantes miembros de la mesa. El de presidente de un Parlamento es siempre un cargo importante, pero en el caso de Cataluña existen además precedentes de que puede jugar un papel decisivo en momentos políticos de enorme importancia. En todo el llamado procés jugó un papel importante la entonces presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, posteriormente condenada a 11 años de prisión e indultada. Es verdad que las circunstancias actuales son muy diferentes, con una clara mayoría no independentista, por primera vez en muchos años, y con una gran victoria socialista, que valida la política catalana de apaciguamiento desarrollada contra viento y marea por Pedro Sánchez. En cualquier caso, este nuevo presidente o presidenta tendrá solo 10 días hábiles para convocar, antes del 25 de junio, la primera sesión de investidura, con Salvador Illa como candidato, se supone. Es decir, se votará a presidente de la Generalitat cuando todavía estén frescos en la memoria los resultados de las elecciones europeas. Está muy bien que los parlamentarios catalanes piensen hoy y siempre en Europa. Punto y 25. Déjenme recordarles que esta noche, dentro del centenario de la radio en España, dentro del centenario de la cadena SER, hemos hecho un experimento con la redacción de informativos de esta casa. Les hemos contado a las 9:30, 8:30 en Canarias, les hemos traído a su radio, a sus auriculares, cómo sería en la radio de hoy un informativo de 1924. ¿Cómo sería en la radio de hoy, con el sonido de hoy, con las locuciones de hoy, un informativo con las noticias del 13 de mayo de 1924, hace exactamente 100 años? Ha quedado un experimento, está mal que lo digamos nosotros, pero ha quedado delicioso, y si se lo han perdido pueden escucharlo ahora en cualquier plataforma de podcast o en cadenaser.com también. Y si además tienen un rato, además obviamente de escuchar El Larguero, Manu Carreño, muy buenas. Pero no el de 1924. No, el de hoy. Esta noche. Sí. Sepan que tienen también ya en YouTube la cena de los idiotes del viernes pasado. Ya he hecho toda la promoción que tenía Pues nada, que hacer. Fenomenal. No te voy a recordar lo de la Real otra vez, que ahora mismo pasa de estar en Europa League a Conference League, pero está peleando por ese puesto con el Betis, la sexta plaza con el Betis. Enseguida escuchamos a Xavi Hernández. hacer daño, ¿eh? Sí, eso ha sido por la espalda. Vale. Enseguida escuchamos a Xavi Hernández, que está ya dando explicaciones en rueda de prensa después de recuperar la segunda plaza. 2-0 han ganado la Real. Y la previa de ese partido de mañana del Madrid, donde van a ofrecer el título de Liga a los aficionados, después de haberla paseado ayer por todas las calles y por el centro de las instituciones de Madrid. Y además ha habido despedida también en Bilbao, en San Mamés, con 25.000 aficionados para Iker Muniain, un Atlético de Bilbao que está de título con la copa que ganaron y celebraron con la famosa gabarra, pero también de despedida. Se ha ido Raúl García y esta noche se ha marchado también Iker Muniain. Abrimos ya El Larguero. Venga, gracias, Manu. Vámonos, chao. Y lo dejamos nosotros por hoy. Lucía Méndez, Enrique Juliana, Claudio Pérez. Un abrazo, amigos. Buenas noches. Descansen y mañana nos volvemos a encontrar aquí en Hora 25. Adiós. Hora 25 con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.